comida para sentirse mejor y también pues aumentaba mucho las enfermedades y también la obesidad. Y bueno, con esta investigación como busco hacer notar que cada situación o cada persona, conforme a lo que vive, también se alimenta y de esta forma actúa de diferentes maneras. Ok, muy bien. Sería, digamos, ahí por qué hacer este tipo de investigación. Ujú. ¿Pretendes tú lograr algo, por ejemplo? Me refiero a qué tú pretendes lograr con esta investigación, a que haya un cambio en los hábitos alimenticios, a que las personas seamos más conscientes de nuestros estados de ánimo y la comida, a tener mejor comida. ¿Cuál sería ahí tu? Era más bien como para estar conscientes de eso, o sea, como conforme a que controles Ujú. como tus estados de ánimo y lo que quieres comer, o sea, que no te sobrepases por la forma en la que te sientes. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, eso podrías empezar a plantear aquí. O sea, ya al final, decir, esta investigación busca hacer consciente a las personas acerca de la importancia del análisis de sus hábitos alimenticios, con la finalidad de que también a la par de que reconozcan emociones personales, entonces también identifiquen y sean conscientes de los hábitos alimenticios que tienen de manera cotidiana, ¿sí? Si te fijas, ya este tipo de razonamiento ya es más llegador, a decir, pues sí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. O sea, yo les recomiendo acá que traten ustedes de poder darle a otra persona a leer la justificación y sobre todo pregúntenle, oye, este, ¿qué opinas? ¿Que sí te convence? ¿Sí te queda claro? Si otra persona les dice que sí, perfecto. Si otra persona les dice, ¿sabes qué? Es que no lo entiendo, ¿no? A ver, explícamelo. Y si después de con la explicación se quedan más contentos, quiere decir que el problema es la redacción, ¿sale? Y si después de habérselos explicado no lo entienden, entonces el problema es la persona. Entonces, bueno, pero ahí, no, me refiero pues a que ustedes déselo a leer, si no lo entiende o algo, explíquenselo y si al explicárselo sí lo entiende, entonces el problema es nuestro, porque tenemos que buscar la manera de al redactarlo, quede entendido para quien lea pues nuestro proyecto, ¿sale? Y entonces lo último que me dijo va ahí, ¿verdad? Hasta el último, hasta el final. Puede ir ahí, exactamente. Okey. Sí, yo les recomiendo, insisto, miren, el orden acá no importa, pero siempre es importante que ustedes tengan claro tres aspectos de la justificación. Primero, ¿qué contexto hay? ¿No? ¿Qué historia? Etcétera. Segundo, am, ¿qué importancia tiene el, el preparar la investigación? ¿Sí? Y el tercero, pues, es que buscamos, cuál es el objeto de la investigación, o sea, ¿qué se quiere lograr con eso? Esas 3 cosas son básicas, ustedes siempre redáctenlas así, que a ver, voy a hablar acerca del contexto, voy a hablar acerca de los porqués y también, voy a hablar acerca de, pues, en este caso, de ay, se me fue, este, es los argumentos, el porqué, el contexto y también, mencionar también el objetivo, o sea, ¿qué busco? ¿Qué quiero con esta investigación? ¿Sale? Son esas 3 cositas. Es importante ahí que ustedes las tengan siempre muy, muy presentes. Bien, y aquí tenemos tus referencias, ¿verdad? Sí, y bueno, por ejemplo, ahí ahorita que mencionó, yo lo saqué como de páginas que tradujeron lo que dijeron ellos, porque si se fija está como en inglés, Ujú, pero sí, yo me metí a PDFs en los que estaban, las traducciones. ¿Tengo okey. que poner como link también o No, cómo? más bien ahí pon lo que tú, ¿verdad? O sea, si tú leíste la traducción, entonces pon la Ujú, traducción. ¿Por qué? Porque mira, si yo lo veo así, Latimer y Caswell, y ya leo el título, ¿no? Differential Effects of Active Opacity Tree. Todo esto,
pues de pronto me hace pensar que lo leíste en inglés. Pero si tú dices, no, es que no lo leí en inglés, o sea, leí páginas que hablaban acerca de esto, entonces tú pon la referencia que verdaderamente leíste, Ok, ¿sale? O sea, a lo mejor ellos usaron a esos autores, y lo creo, pero como nosotros no, entonces por esa razón es que estos no deben de ir aquí. Insisto, coloquemos solamente aquello que sí hayamos tenido oportunidad de palpar, de tener, y que si alguien nos dice, a ver, páseme esa referencia, pues órale, ahí está, ahí se la paso. Pero, porque de lo contrario, y de veras a mí me pasó una vez en un examen de tesis con una persona, porque de pronto se quiso lucir y puso un libro, pues, no me acuerdo, creo que en alemán, era un libro de Freud, y total que al momento en que lo examinan, de pronto un sinodal, un examinador le dice, ¿tiene usted el libro de Freud del análisis del presidente Truman de Estados Unidos? Es que sí lo retomé. Y todavía, para colmo de males, siguió con la mentira. O sea, de pronto, no, sí, muy interesante, muy bueno. Ok, ¿me lo puede prestar? ¿Me lo puede? Porque es un libro escasísimo. O sea, fue un libro que realmente se hizo muy pocos ejemplares. Y entonces a veces eh, se puede dar ese tipo de situaciones. Entonces, sí lo penalizaron, pues por colocar una referencia que no tenía. O sea, hubiera sido más fácil que hubiera dicho, ¿sabe qué? No lo leí. O sea, ese no, lo leí a través de otra persona, ¿no? Que sí lo leí yo. Entonces, en ese sentido es como va. Entonces, ¿por qué? Porque miren, un criterio es que si yo tengo aquí a Clerget, este Clerget debe de estar en alguna parte de su documento, ¿sí? ¿Sí me voy a explicar? Este Gibson, ¿sí? Debe de estar, o esta Cordela, debe de estar aquí, ahí está, ¿sabes? O sea, ese sería, digamos, como el criterio. Y, por ejemplo, lo que se fijan mucho es eso. Pero, por ejemplo, el átimo, como no está, entonces hay que poner, pues, a quien verdaderamente sí se dio. ¿Sale, vale? sí está bien, profe. Ok, muy bien. Y ya, pero me gustó que, mira, ya tenemos aquí, pues, está ya bastante ordenada, pues, tu lista de referencias, ¿sí? Entonces, pues, particularmente ya, ahí queda. De hecho, así es como debe quedar, compañeros. Miren. Y nada más, lo único que le haría falta aquí a la compañera es ordenarlas de manera alfabética, pero de ahí en fuera, pues está ya muy limpio, pues, su trabajo, ¿sí? Ok. Muy bien, gracias, Nayeli. Gracias. Muy bien, y tengo por aquí en la lista bueno, déjame que ponga que tú estás aquí. Kimberly Pasillas anda por acá. Sí estaba ella, ¿no? Sí la vi. ¿O no estaba? A ver, ayúdenme. Creo que no. No, ¿verdad? Ok, entonces es que ya, como hoy tuve clase con un grupo de nutrición y hay otra Kimberly, la estoy confundiendo entonces. Ok, bueno, entonces ya no. No, sí está aquí en esta clase, pero dice, bueno, me mandó un mensaje diciendo que tiene problemas con su internet. Ok, bueno, entonces nada más para que cheque ahí la clase y tome aquí algunos aspectos pues para su trabajo más que nada, ¿sale? Ok, muchas gracias por comentármelo. Ok, yo le aviso, gracias. Ok. Y Emily anda por aquí la vi que entra y sale ya Emily. Aquí está, iPhone de Emily. Emily, sí, andas por aquí. Ahí me dijo que le está fallando la señal, como está ahorita, le está yendo creo que a su pueblo, ¿no? O algo así. Ok.
Sí, porque aquí la tengo, mire, pero no responde. Déjame checar, ¿enviaste trabajo para revisarlo? Acá está. A ver. De hecho, no. A ver. Creo que escribir el chat. Ya se escuchó, creo. A ver. Nada más, sí enviaste trabajo, Emily, creo que no, ¿verdad? Porque no lo tengo por aquí. Bueno, profe, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, fuerte y claro. Muy bien. Perdón. Me preguntaba, es que como voy en carretera, Ok. pues estoy como, se me corta bastante. Ok, te decía que si enviaste tu trabajo de avance. Sí, sí lo tengo, solo que pues, ahorita no lo tengo a la mano y se me olvidó enviárselo. Ok, bueno, hay que enviarlo nada más. Ahí, por favor, te pido que vayas checando ahorita lo que estamos trabajando de clase para que lo apliques también en tu proyecto, pues. Sí, creo que ahí sí se pierde. Muy bien, bueno. Sí, Este, yo usted ya no lo escucho. Na- Voy a checarla oh, para ver, retroalimentarme. ok, bueno, muy bien. Ya estamos Muchas entonces. gracias Gracias. a Y, usted. ok, muy bien. Y aquí tenemos a em, Yanira, anda por acá. Lisette Rosales, ¿no? No, ¿Qué tal, Luego, para nada más que cheque ahí la clase, por favor, porque pues eso ya no. Y luego, Carla Teresa Tejeda, por aquí anda, por aquí la vi, acá Sí, está. Ok, empieza el trabajo, ¿verdad? Carla. sí, nada más que me di cuenta que mandé, porque la vez pasada no lo pude mandar, entonces ayer nada más mandé el de la otra vez y esta vez, pues, con las correcciones que más o menos le hice, no están en el que le mandé, pero no sé. Ok, bueno, no te apures, nomás platícanos, por favor, cuáles son las correcciones que hiciste, por favor. Eh, Nada más no le he puesto el escudo en la portada, le cambié la fecha. Tenía el documento sin el índice y ya se lo puse. Ok, Y nada más la pregunta sigo sin saber si está bien. ok, fíjate, dice, ¿cómo lograr la técnica adecuada empleando la temperatura correcta en un volcán de cajeta? Y la otra era explicar cómo lograr la técnica adecuada empleando la temperatura correcta en un volcán de cajeta. Yo, mm, yo les sugiero que ustedes pregunten más bien, por ejemplo, aspectos algo así como cuál es la relación de la temperatura y la técnica en la elaboración de postres y podemos colocar, por ejemplo, estilo volcán de cajeta o hay una razón de que sea específicamente el volcán de cajeta. Sí, bueno, es que normalmente se hace de chocolate, Ok, pero, o bueno, la receta original es de chocolate, pero la del cajeta, pues me basé a ella porque por mi experiencia en elaborarlo, ujú, eh, pues sí, cuando, pues todo esto va como que en mi trabajo, entonces cuando quisieron implementar con este variable, no le salía, entonces como que me fui a eso, por eso. ok. Sí, sí leí tu historia y me quedé con las ganas de probar el volcán de cajeta, este, pero aquí, por ejemplo, pues podría ser así, más bien, por ejemplo, más que cómo lograr, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la técnica y la temperatura en la elaboración de postres volcán de cajeta, por ejemplo?
O sea, que preguntes la relación entre la técnica y la temperatura, para que tu estudio sea más amplio, porque mm, decir técnica adecuada, pues a lo mejor las técnicas todas son adecuadas, pero el asunto está en que unas producen cierto resultado y otras no. Entonces, yo estoy pensando a futuro en tu estudio y me estoy imaginando que, por ejemplo, vas a empezar a hacer como varios experimentos, vaya, en términos de, por ejemplo, variar la temperatura de la preparación del volcán de Cajeta, y en otra vas a estar variando la técnica. Por ejemplo, digo, desconozco ahí, si lo vayas a hacer, por ejemplo, en un horno de convección o en un horno tradicional, ¿si me explico? O en un horno de leña, no sé, o sea, no sé si me voy a explicar, estoy diciendo Sí. barbaridades, pero, pero a lo mejor estaríamos pensando en tu investigación, pues, digamos, una serie de experimentos que vamos a hacer, bueno, que tú los vas a hacer en términos de eh, hacer varios productos de estos y poder estar variando técnica contra temperatura, ¿sí? Ok. Entonces, Nada más una pregunta. Ya ve que me dijo que la elaboración de postres y luego tipo volcán de Cajeta. o, Ahí o- no sé, sí, adelante. ahí no sé si mm, porque por poner postres, o sea, quiera decir como que más, o si solamente va a ser como para el volcán. Mi intención era de que pudieran ser más, pero te veo tan convencida de que debe ser el volcán de Cajeta que puede quedar volcán de Cajeta, o sea, nada más, ¿sí? Ok. Sí, o sea, de hecho, o sea, cuando uno aprende cuestiones metodológicas, uno también aprende a que haya como mayor amplitud pero en este caso, por eso te preguntaba que si era muy específico que fuera lo del volcán de Cajeta. Me dices que sí. Entonces, bueno, pues puede quedar así. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la técnica y la temperatura en la elaboración de volcán de Cajeta? ¿Sí? Así queda, Ujú. Sí, ¿vale? está bien. Y si quieres, nomás no le ponemos de un volcán de Cajeta, sino de volcán de Cajeta. O Ok. o de postre, de un postre, 2 puntos, volcán de Cajeta, ¿no? O sea, también puede ser. Ah, ok. Ujú. Ok, muy bien. Y bueno, aquí viene la justificación. En esta tú colocaste la justificación a título personal. O sea, hablas de que pues el postre ha sido que suave, relleno y que es tu favorito. Este, Aquí se utilizan términos que es importante que no se utilicen en una tesis. Por ejemplo, lo que deja maravillados a muchos de nosotros es que el relleno derrame al momento de partir este exquisito postre. Entonces, por ejemplo, ahí yo te sugiero que que no coloques esos adjetivos porque eh, son difícilmente de comprobar. O sea, está bien para una cuestión de mercadotecnia, pero para una tesis, pues yo te sugiero que no le pongas así. No puedes poner, por ejemplo, en tercera persona, es decir, eh, el volcán de Cajeta es un postre que eh, para las personas eh, resulta atractivo cuando al momento en que este se parte, se derrama la cajeta o el relleno dentro. ¿Sí me explico? O sea, ve que en lugar de decir que quedan maravillados, decimos que es atractivo. ¿Sí me doy a explicar? O sea, que no sé si se alcanza a ver la diferencia. Sí. O sea, lo atractivo, pues dices, ok, pues sí, o sea, lo atrae. Y el maravillarse es algo que no podemos medir, ¿sí? Atractivo sí, porque alguien puede decir, sí, sí me interesa, o sea, se ve padre, me gusta pero maravillarse es algo que es difícil de evaluar. Entonces, háblalo hacia las personas, o sea, decir, eh, es un postre que las personas mencionan consumirlo, tal, tal, tal. Ahora, este postre, ¿cuál es su evolución histórica? ¿Hay un contexto? ¿Es un postre de qué tipo? Por ejemplo, ¿dónde se puede clasificar comida
mexicana, francesa, ¿cómo queda esto? Mm, ¿Cómo me puedes repetir la pregunta? Sí, por ejemplo, ¿cómo queda clasificado? Por ejemplo, si yo te digo que es parte de la cultura gastronómica francesa, ¿es correcto? Ah, sí, ¿Es francés? ¿Con sí. cajeta? Ok. Entonces, por Ah, bueno, ejemplo, con cajeta no. bueno, entonces puedes decir como originalmente el volcán de chocolate, por ejemplo, ¿ese sí es francés? Ajá. Ok, entonces puedes empezar a hablar. Es decir, la tradición de los postres, tipo volcán, este, se remonta a la tradición, de la cocina francesa, y en esta se espera que el volcán, pues, derrame el producto, el contenido. Eh, una adición a este tipo de postre lo tenemos cuando, pues, en lugar del chocolate se añade cajeta, y ya puedes empezar ahí como a hablar acerca del contexto, ¿verdad? De este postre, el contexto histórico. Si tienes ahí el dato de cuándo se originó, quiénes son los primeros chefs que empezaron a hacer este tipo de postres, o no se conoce, o sea, si es parte de la propia cultura, que no se conozca quién empezó a elaborarlo. Y de ahí tú ya puedes empezar a hablar acerca de los problemas que existen para poder elaborar este tipo de postre, ¿sí? O sea, ¿todos los postres quedan iguales o hay algún problema? Por ejemplo, ¿cómo tú podrías identificar que el volcán no está correctamente elaborado? Bueno, de hecho sí, creo que sí lo puse más abajito, bueno, más abajo en el texto, que era como cuando no salía como el relleno o, ¿Ok? mm, o que no se veía como, porque se supone que tiene que verse como Ah, crocante o dorado por afuera. por afuera, ajá. Ujú. Ok. Entonces, Ah, sí, ya lo estoy leyendo. Ok, sí está bien. Nada más, eh, yo insisto, o sea, aunque partimos de una experiencia personal, trata de utilizar, dijéramos ahora, la tercera persona, por ejemplo, en esto dice, este postre se considera un verdadero reto. Fíjate cómo le pusimos, o sea, en lugar de que sea, no, se considera un verdadero reto, ya que, y aquí es donde tú hablas de tú, dices, ya que en la carrera de gastronomía no me había tocado elaborar este delicioso postre. Entonces, esto de aquí ya no hay que colocarlo en la justificación de la tesis, ¿sí? O sea, fue nuestro inicio, pero ahora ya puedes decir, em, ya que existen gastrónomos o chefs que señalan que pues es un producto que requiere de paciencia, es un producto que requiere de precisión. ¿Sí me explico? O sea, es como indicar los diferentes pues problemas que existen al momento de elaborar este tipo de postre y tú por eso vas a señalar, decir, bueno, entonces, a raíz de que es problemático elaborar este tipo de platillo, de postre, pues se hace necesario una investigación que hable acerca de la relación que existe entre la temperatura y la técnica para poder elaborar un eh, volcán de cajeta que reúna las características necesarias, los criterios mínimos para considerarse un producto de calidad. Si checas que en lugar de decir la técnica adecuada, estoy diciendo que lo que buscamos es lograr un producto de calidad. Ah, se me perdió, ¿verdad? Ahí estaba. Sí. Bueno, no sé si más o menos se debe entender para ustedes, compañeros, o sea, en ese sentido, que mencionar, por ejemplo, que algo es adecuado pues es como que es eso y nada más, no, sino poder decir que, por ejemplo, un platillo cumple con ciertos criterios de calidad eh, y que no los cumple. O sea, sería, digamos, ahí la diferencia, pues, entre una cosa y la otra. Y bueno, aquí, por ejemplo, viene pero no vienen referencias. Entonces, aquí es muy importante también que coloquemos referencias.
¿verdad? Ahorita que se reconecte, creo que se desconectó Carla, pero la idea es de, pues, de que tenga referencias también aquí su texto. Ok, no sé si exista, compañeros, hasta ahorita alguna duda, comentario que ustedes quieran hacer. Por el momento no, profe. Ok, muchas gracias. Y tengo por acá Francisco, ¿anda por aquí Francisco Vázquez? Sí, aquí estoy. Ok, Francisco, a ver si nos enviaste tu proyecto, ¿verdad? Sí. Vázquez, ahí está. Francisco, a ver, espérame, no me sale. Ya. Listo. Tu proyecto, Carla, ya al final ya, por ahí te hice algunos comentarios, pero igual nada más para que cheques la parte final de la grabación para que la puedas checar. ¿Sale? Ah, ok. Sí, gracias. Ok, gracias. Platícanos, Francisco, por favor. ¿Cómo está tu proyecto? ¿Qué cambios hiciste? Bueno, yo el primer proyecto que había enviado, lo envié y no sabía bien lo de la primera clase, entonces no había incluido referencias en el texto como tal. Entonces ahora incluí referencias en el texto, cambié la presentación porque la tenía con 2 logos, cambié el tamaño de la letra y puse otras referencias. Creo que ya quedó, más bien que también le quería que me lo explicara a ver si en el contenido, si están bien así puestas las referencias, o las diría poner diferentes. Ok, muy Y la bien. pregunta no la he cambiado, es la misma que tuve desde el principio. No te escuché, perdón. ¿Qué sí? ¿Qué? Ay, perdón, que está pasando Carlos. Que la pregunta no la he cambiado, que esa es la misma del principio, que es cómo afecta la adición de un elemento picante respecto al sabor de un platillo. Ok. Muy bien. Y en la justificación, a ver, platícanos un poquito. ¿Por qué? En la justificación empecé hablando como de experiencias personales al principio, y porque yo pensaba que era importante el sabor picante dentro de pues, la cocina en general. Yo lo explicaba pues que existía un tabú alrededor del mundo pensar que el consumo de picante, o sea, es sinónimo de picante, o sea, y que no siempre es así, o sea, que el consumo de chile no siempre es picante, tiene muchos matices de sabores. Entonces es el preámbulo como de mi investigación, tratar de quitar el tabú que existe y saber que la adición de un elemento picante puede favorecer un platillo y no solo opacarlo. Ok. Bueno, porque yo lo estoy viendo en función de la pregunta. Por ejemplo, si tú hablas de que modifica el sabor, pues podríamos decir que sí lo modifica, ¿verdad? Sí. Aquí, por ejemplo, yo te recomendaría que por ejemplo, leyendo el proyecto, hay como 2 cosas. Una es que, por ejemplo, cuando esto que tú dices, que de pronto hay como una conceptualización acerca del picante, hay una idea acerca del picante, en términos de que, por ejemplo, tiene un solo sabor, entonces puede ser una línea por ahí, o sea, que busques como cambiar o concientizar a otras personas en torno, pues, al uso del De picante en hecho, medicamentos. investigué, o sea, las fuentes que estaba viendo decían que, no lo puse aquí, no sé si ponerlo, porque decían que como tal, el picante no es un sabor. O sea, el picante no se considera un sabor como tal dentro de la rama de los sabores principales, no se considera un sabor. Ajá. Es más que nada un efecto que causa al cuerpo
debido a la capsaicina. O sea, pero que este mismo efecto está en otro tipo de alimentos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa puede ser una línea de trabajo donde digas, ok, pues voy a buscar cambiar la idea que se tiene acerca del picante. Esa es una, por ejemplo. ¿Sí? La otra quizá puede ser el hecho de que tú puedas estar pues como jugando, dijéramos, con el uso de los sabores, bueno, no los sabores, sino los picantes y la modificación de las propiedades, en este caso el sabor de los alimentos, ¿sí? Porque lo planteas como un elemento picante, ¿sí? O sea, si es correcto hablar de un elemento picante. Es que no quise hablar, por ejemplo, al principio quería pues, únicamente de chiles, pero pues es que elementos picantes existen muchos, de ahí en muchos productos existen los elementos picantes, o sea, no solamente en los chiles, o sea, puede Ok. ser desde una verdura hasta un condimento con la pimienta, puede contener un elemento picante, entonces eso también hace que cambie el sabor de un platillo. Ok, bueno. Vamos a dejarlo ahorita así como está. Pero entonces lo único que estaríamos aquí ahorita checando es eso. O sea, me queda clara la justificación y se me hace muy padre, o sea, se me hace muy interesante porque sí existe toda una, pues si tú quieres, hasta cultura en torno al picante, pues, ¿no? O sea, que habla acerca de una idealización que hay en torno a esto. Inclusive esto que dices, ¿no? Que se considera un sabor cuando no es un sabor, o sea, cuando de pronto tiene otras propiedades. Eh, Aquí, pues nada más, aquí hay que checar algunas cosas. Mira, por ejemplo, una referencia, recuerda que hay que colocar el apellido, en este caso, por ejemplo, Greenwood, y el Veronique, pues hay que ponerlo nada más la inicial al final, ¿vale? Para que aparezca. Sí, sí, igual ya fui haciendo mis anotaciones de lo que le estuve diciendo a los demás para cambiarlo ya para el próximo. Perfecto, muy bien. Y ya el otro ya está aquí. Vamos a dejar